Efemérides de hoy, miércoles 21 de agosto. Bueno, hoy es cuando tradicionalmente se celebra tal vez uno de los festivales más hermosos de todo el país. El Festival del Manito Cueño. Fue el domingo. Bueno, su día normal es este día. Pues el duelo del tamarindo y todas esas tradiciones, yo creo que ocupan a aquellos que quieren ver un pueblo realmente conservado, un pueblo con unas tradiciones y esa posada hermosa donde realizan pues ese festival. Dese una vuelta. Si un día uno va hacia Santiago, pues es una desviación un poco antes de llegar a Santiago, pues ahí al lado. Y uno la verdad es que encuentra gente muy amable y sobre todo pues esas camisillas y ese traje del manito pues que es tan bonito. Así que ya saben, a visitar Oku. 1792. ¿Por qué? Porque en el marco de la Revolución Francesa, pues un día como hoy, se celebran las primeras ejecuciones por guillotina. Y dice que esto se hace para hacer menos cruel la muerte. Porque obviamente el tajazo y ya, adiós. Para que ustedes vean lo que es Francia, el país de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, el país de los derechos humanos, utilizó la guillotina hasta 1939, cuando se dio la última ejecución. Y Francia tuvo pena de muerte hasta 1977. Así que los franceses tienen esas características que, bueno, siempre han tenido un grado de sadismo importante. Solamente hay que recordar, pues, posterior a la Segunda Guerra Mundial, esta gente fue tan mal colonizadora. Por ejemplo, en Madagascar, 3.700 personas manejaban la vida de 4 millones. Y por una especie de purga, entre 1947 y 1950 mataron a casi 90.000 personas. Más o menos la misma bestialidades que estaban haciendo en Argelia. Que lo raro de Francia como colonizador es que ninguno de los países que colonizó pues, han sido marcados siempre por un atraso y un desdén increíble. Vamos a 1882, porque ¿dónde están estos panameños hoy día? Yo creo que hay que... Siempre yo recuerdo ese poema de Rafael Alberti, que decía, ¿dónde están los poetas andaluces de hoy? Bueno, yo me pregunto dónde está este tipo de gente hoy día. Ricardo J. Alfaro nace un día como hoy en 1882, pues fundador de la Academia Panameña de la Lengua, fundador de la Academia Panameña de Historia, un prohombre en todo el sentido de la palabra, el hombre que traduce el tratado Jaibuno Varila. Para los que no lo saben, ese tratado estuvo en inglés hasta que este señor le dio por traducirlo por allá por 1922. Un hombre también de esos que cada vez que la patria y el mundo, porque no hay que olvidar que fue uno de esos panameños que estuvo en esas primeras sesiones de la Asamblea General, de la creación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y parte de la traducción del documento inicial fue de su gran aporte. Pues hoy pues, está el museo, para los que quieran saber más sobre la vida de Ricardo J. Alfaro. Hay un museo muy cerca donde vivía, en el edificio, un edificio rosa que está al lado del Parque Urraca. Ahí hay un pequeño museo que vale la pena ver por los documentos y la forma tan espléndida que escribía. Uno de sus pasatiempos, para que ustedes vean que los hombres grandes a veces tienen pues ocurrencias, era pues saber si los bebés les cabían en su mano y cargarlo con una sola mano. Vamos a 1941, porque un día como hoy, Arnulfo Arias emite el decreto número 92. ¿Y qué hace ese decreto? Pues, uno, crear el Banco Central Panameño y lo autoriza a la emisión del papel moneda. Pues su ocurrencia tendría muy poco tiempo de vida, porque esto ocurrió en agosto y el 9 de octubre ya lo habían sacado. Cosas de la historia. Pues, ¿qué hubiera pasado si Panamá hubiese tenido moneda propia? Es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Hubiera existido el centro bancario? ¿Hubiéramos sido un país industrial más que un país de servicio? ¿O hubiéramos volcado a ser un país agrícola? ¿Cómo estuviera esa moneda? Y sobre todo, pues, la tentación latinoamericana de encender la maquinita cada vez que tenemos el agua hasta el pescuezo. No que le pregunten
a los argentinos, a los bolivianos, a los nicaragüenses. Vamos a 1959, porque un día como hoy, Hawái se convierte en el estado número 50 de los Estados Unidos y el primer estado extracontinental. Bueno, Hawái es una cosa que está en el medio del Pacífico, que no se sabe si es Oceanía, Asia o América, pero en fin. Por esa decisión del presidente Eisenhower de no solamente crear los estados 49 y 50, porque él fue el que institucionaliza que Alaska también tendría que pasar a ser parte del territorio norteamericano con todos sus derechos. Para que vean la historia cómo es. Hawái se convierte en el estado 50 en 1959 y en el año 61 nace en su territorio pues Barack Obama, por los pelos. Entonces, nació el primer presidente negro en este estado insular. Vamos a 1968, porque ayer les decía pues, que los rusos entran en Checoslovaquia, en aquella, y le ponen fin a esa primavera de Praga. Bueno, un día como hoy, pues llegan a su capital, Praga, de esta columna de tanques, pues en teoría llevados a cabo por una operación de los países del Pacto de Varsovia, aunque el 90% de los soldados eran rusos, eran soviéticos. Y con él, fin a uno de esos sueños que 1968 muchos lo han caracterizado, muchos lo han llamado el año que el mundo perdió la inocencia, que pasó de todo. Bueno, ayer que les estuve comentando lo que fue ese año y sobre todo lo que bueno, el señor Dude, el que llevó a cabo esta revolución, era eslovaco y nació en Chicago encima, porque esa gente que cree en el comunismo y se fue a Praga, pues llega a la presidencia y crea ese ambiente. Y vuelvo y les digo, pues a aquellos que tengan la oportunidad, pues vayan a una de las ciudades, una de las capitales europeas más bonitas de todas. Pues esta y Viena, Praga y Viena fueron las únicas capitales que durante la Segunda Guerra Mundial no fueron bombardeadas ni destruidas. Por eso se mantiene ese ambiente y esas estructuras tan bonitas que la caracterizan. Cosas de la historia.